Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada muy fría, 5 grados, pero se hacen relativamente llevaderos respecto a lo que veníamos los días anteriores. Saludos especiales a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, en vivo por tvciudad.ui o por señal abierta, 6.1 o también por YouTube. Vamos a repasar rápidamente qué les parece el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que viene de frío para esta jornada, pero mañana ya va a estar mejor. 4 era la mínima de hoy, apenas estamos superando esa mínima, 14 grados la máxima, no se prevén precipitaciones para esta jornada, ni tampoco para las que vienen. Mañana miércoles 5, Día del Medio Ambiente, 8 y 18, vean ustedes que sube bastante la temperatura prevista para el área metropolitana y, bueno, se destapó el jueves 6 porque las temperaturas van a ser sensiblemente superiores a las que estamos viviendo hoy. 13 grados y 22 las extremas previstas para el área metropolitana, también sin perspectiva de lluvias, así que bueno, no digamos que es un veranillo, pero por lo menos es un afloje para el frío que venimos teniendo. Muchos temas para compartir con ustedes, tenemos hasta las 9 de la mañana. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, convocó a un Consejo de Ministros ampliados para esta jornada, que además de los ministros van a participar autoridades de diversos organismos estatales. Si bien en la agenda está abierta, seguramente habrá foco en temas de seguridad, según confirmaron a MBD Noticias. También nos vamos al Parlamento porque allí, bueno, el Parlamento tiene convocada para hoy una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para abordar el proyecto de ley de medios que aprobó el Senado de la República. La bancada del Partido Colorado, sin embargo, pidió postergar la votación por discrepancias con el artículo 72 que había sido agregado por Cabildo Abierto en la sesión del Senado, algo que además habían rechazado y generado preocupación desde organismos internacionales, además de distintos sectores de la sociedad civil y de partidos en la interna. Los trabajadores de Antel están realizando un paro nacional en esta jornada y se movilizan al Parlamento en rechazo de este nuevo proyecto de ley de medios. Además, hay novedades judiciales, o más bien, no hay novedades judiciales en la causa que lleva abiertas para investigar todo lo que tiene que ver con la entrega del pasaporte de Sebastián Marcet y también la destrucción de un papel oficial. Esto todavía está relativamente trancado, o por lo menos no se registran avances en la investigación. Del ámbito internacional, bueno, lo que está pasando en Medio Oriente sigue siendo tema. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que existen lagunas entre la propuesta original y la versión del presidente estadounidense Joe Biden, reiterando que la tregua sería temporal y no supondría el fin de la guerra. Esto lo dijo el primer ministro israelí. Y en la entrevista central de esta primera edición vamos a estar hablando sobre el proyecto de ley de medios. Vamos a recibir a un grado 5 de la Universidad de la República, investigador, docente también, Gabriel Kaplun, que integra la Coordinación por una Comunicación Democrática. Bueno, ¿qué pasa con esta ley de medios? ¿Cuál es el impacto que tiene en nuestro país? ¿Cómo lo miran desde afuera? Si se levanta, si se elimina este artículo 72, ¿cómo queda de todos modos esta ley, el impacto que tiene en los medios de comunicación, el sistema de medios y en la ciudadanía? Esto será 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad para seguir en tiempo real, @IMTránsito, @MBDtransporte, bueno, cualquier cambio que pueda haber en la circulación. Pero de cualquier manera les adelantamos que Ayacucho, desde Luis Alberto de Herrera hasta Maipú, va a estar cortado hasta las 2 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Avenida de las Leyes, es decir, en el entorno del Palacio Legislativo, va a estar cortado de 6 a 17 por concentración de Sutel. Vamos a ver si esto se cambia, si bueno, se posterga la votación en diputados. Brecha entre Reconquista y Juan Carlos Gómez también va a estar cortado hasta el 14 de junio por trabajos de saneamiento. Y vamos con una más, Joaquín Secoilia entre 8 de octubre y Cornelio Cantera hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Asoma el sol allí en Montevideo.
Bueno, y vamos a comenzar con lo que tiene que ver con lo que va a pasar en el Parlamento, porque ayer la bancada del Partido Colorado pidió postergar el tratamiento y la votación final del proyecto de ley de medios que fue aprobado en el Senado de la República, que tenía previsto además el inicio ahora en la mañana, a partir de las 9 de la mañana. Para dar sus votos a la norma, exigen que el presidente de la República diga públicamente que va a vetar el artículo 72 introducido como aditivo por Cabildo Abierto en el Senado, porque entienden que va contra los principios de su partido en referencia a la libertad de expresión y de prensa. Un dato interesante importante a tener en cuenta es que si mañana se pone a consideración este proyecto de ley sin tener esta información que te acabo de mencionar por parte del presidente, el proyecto naufraga en la Cámara de Diputados, es tercera Cámara, como bien dijiste, se vota por sí o por no. Entonces para que no naufrague, porque en realidad se tiraría por la borda todo el trabajo realizado por parte de todos aquellos legisladores que trabajaron en la comisión correspondiente, más de 90 artículos que tiene esta ley, que contiene esta ley, es fundamental que, bueno, por una cuestión numérica también, que se postergue el tratamiento de este proyecto de ley para que no afecte todo ese trabajo realizado. Así que estamos entre dos situaciones. O tenemos la información certera de que el presidente lo anuncia públicamente de que va a vetar este artículo 72, lo acompañamos fundamentando eso, o se pone a consideración, no se posterga y el proyecto no se aprueba en la Cámara de Diputados en el día de mañana. Ese anuncio público, para que quede claro, tiene que ser a nivel personal, a nivel mediático, o puede haber un propio compromiso de legisladores del Partido Nacional que aseguren ese veto. No, un compromiso público del presidente de la República informando que va a ser que vaya adelante el veto al artículo 72. Y como hasta ahora no ha sucedido, es que nosotros manifestamos esta preocupación, que el Partido Colorado, por un tema de principios, no puede acompañar un proyecto de ley que va contra la libertad de prensa, como nosotros entendemos que se desprende de este artículo 72 que fue incluido en el último momento en el Senado. Y esperan el veto presidencial porque ya en esta tercera oportunidad, ahora que vuelve a diputados, se debe votar en bloque y solo un veto presidencial, una vez votado, puede eliminar ese artículo. Y bueno, con respecto a este tema, el Sindicato de Trabajadores de Antel está desarrollando un paro durante esta jornada de 24 horas en rechazo justamente a este proyecto de ley. Y rechaza además que las empresas de televisión para personas abonadas puedan comercializar servicios de Internet para redes propias o contratadas. Hay todo un componente del análisis del esquema de medios y de telecomunicaciones que se queda de lado y que tiene que ver con la dimensión social y el papel que juega nuestra empresa pública. Esa es principalmente la razón por la que los trabajadores y trabajadoras de Antel el día de mañana paramos, justamente para que no quede invisible que esta discusión también tiene que ver con comprometer a nuestro país en materia de telecomunicaciones en el desarrollo de un conjunto de políticas públicas que mañana puedan garantizar el acceso universal a las telecomunicaciones. Los trabajadores reclaman políticas públicas que aseguren el acceso universal a las comunicaciones. Los trabajadores mantienen reuniones con legisladores y en ese marco se les informó que el presidente Lacalle Pou vetaría el artículo 72. No es el único artículo, por decirlo de alguna forma, que si el presidente de la República lo veta, la ley quedaría en condiciones de avanzar. La ley en todo su contexto es mala, no tiene un aspecto bueno, al contrario. Para todo lo que tiene que ver con el proceso de Antel, su desarrollo, el alcanzar con las telecomunicaciones a los hogares más sensibles de la sociedad, como lo ha hecho Antel hasta ahora, el Universal Hogares y todo lo que tiene que ver con la comunicación, está en serio riesgo con esta ley. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, convocó a un Consejo de Ministros ampliado con la participación de representantes de entes y organismos públicos. Si bien se prevé que la agenda sea abierta, se presume que la seguridad será uno de los temas centrales. A su vez, autoridades de los Ministerios del Interior y de Desarrollo Social, del INAU y del municipio A de Montevideo también mantendrán una reunión en los próximos días para analizar la situación de inseguridad que se vive en el barrio Maracaná y de otras zonas de la ciudad. En la tarde de ayer se realizó el velatorio del niño de 11 años que fue asesinado el jueves, por lo que no hubo clases en la escuela a la que concurría. Si bien desde el viernes hay un refuerzo de patrullaje, desde la comunidad se reclaman intervenciones más profundas. Vecinos y vecinas dijeron a MD Noticias que hace mucho tiempo están pidiendo mejoras en la iluminación y la instalación de cámaras de seguridad.
La intendenta de Montevideo, precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, también se refirió al tema de la seguridad y si a este gobierno le falta trabajar en materia de seguridad. Sostuvo que si llega a ser presidenta va a liderar un proceso de recuperación de los territorios en los que hay situaciones más violentas. Tenemos que recuperar los territorios. Lo lideraría, pero además pondría a todo el Consejo de Ministros a trabajar en ese proceso de recuperación territorial, implementando, por ejemplo, en simultáneo todas las acciones del Plan País de acuerdo con el programa del Frente Amplio. Eso es lo que haría. ¿Esos territorios se perdieron en este gobierno o estaban perdidos antes de 2020? Esos territorios se perdieron considerablemente en este gobierno. Lo que importa es que hay que recuperarlos, porque no podemos naturalizar lo que está pasando. Y por eso le dije a su colega que como presidenta lo que haría es personalmente liderar el proceso de recuperación territorial con todo el Consejo de Ministros, todo el gobierno encolumnado, llevando adelante la implementación del Plan País. ¿Le falta liderazgo en este tema de la calle? Falta trabajar. ¿Esperaba un mensaje del presidente tras lo sucedido? A mí lo que me importa más que las declaraciones son las acciones. Por eso, frente a la pregunta de su colega, digo, hay que ir a los lugares, hay que trabajar, hay que encolumnar a todo el Consejo de Ministros e implementar medidas concretas en varios campos. Disminuir violencia, disminuir desigualdad, aumentar convivencia. Tenemos casi 3.000 personas en situación de calle en Montevideo. Algo habría que hacer. ¿Su equipo de seguridad quién es? Todo mi equipo es mi equipo de seguridad, porque lo que hay que hacer es encolumnar a todo el Consejo de Ministros detrás de un tema. ¿Pero incluiría a Leal, por ejemplo, o a otros integrantes que están con Orsi que estuvieron en gobiernos anteriores del Frente Amplio? Eso es un tema en la configuración de gabinete, si es lo que me está preguntando. Hoy lo importante es el problema, no cuál va a ser mi gabinete. Eso es lo importante. Por su parte, el precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, se refirió a la muerte de un cliente cuando se realizaba una rapiña aquí en Montevideo. Manifestó que no debemos acostumbrarnos a este tipo de acontecimientos de inseguridad. Lo peor de todo es que nos terminemos acostumbrando a que esta es nuestra realidad. Yo me resisto y tenemos que resistirnos como fuerzas políticas a que este no es el Uruguay que queremos. Y para eso tenemos que actuar de la mejor forma y la forma más coordinada posible, porque acá no son políticas para 5 años, son políticas para 10, 15 años, y definir, cada uno de los partidos lo hará, una política criminal determinada, donde después de eso deberemos generar espacios y mesas de discusión sobre cuál es la mejor salida, porque en esta no tengo duda que los partidos tienen que estar todos juntos. Orsi se refirió a la comparación que realizó el precandidato Robert Silva entre él y Alberto Fernández y entre la precandidata Carolina Cose y Cristina Fernández. ¿Cómo vamos a responder? No, estamos para cosas más serias nosotros, de verdad. ¿Por qué cree que se hacen esos planteos? ¿Es un tema de buscar ubicarse en tema político o es una cuestión de rivalidad, digamos, o de enemigos? Yo creo que falta de seriedad nomás, de no entender dónde uno está parado. ¿Cómo lo toma? ¿Como una falta de respeto? A la ciudadanía, no a mí. A la ciudadanía es subestimar la inteligencia de la gente. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque eso empieza siendo una cuestión anecdótica, después termina siendo perjudicial para todo el sistema. No permitamos que la gente deje de creer en las herramientas políticas, porque mientras pasaba eso yo hablaba también con otros referentes del Partido Colorado sobre temas de seguridad, pensando en serio. O sea que también está bueno que la gente pueda identificar dónde está cada uno de nosotros. Y seguimos de alguna manera en tema porque autoridades de la ANEP y de los subsistemas educativos están coordinando acciones para ver qué pueden hacer ante los distintos hechos de violencia que están afectando a niños y adolescentes. La directora general de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras, dijo que existe un plan de convivencia, pero que aún no se definió cómo implementarlo. Primaria tiene una larga data en lo que corresponde a lo que es convivencia en centros educativos. Estamos implementando estrategias para un abordaje interinstitucional.
Es importantísimo que nosotros sigamos apuntando, como siempre Primaria lo ha hecho, a la prevención. No vamos a dejar de asistir en lo que es la promoción y prevención de hechos violentos, pero a veces la emergencia, como en este caso, apunta a que nosotros tengamos que activar otros dispositivos de intervención. En este caso, el dispositivo de intervención que se activa es el acompañamiento a las familias, a los docentes. En este acompañamiento se implementa a través de talleres con la familia, talleres con los niños, con talleres de reflexión, apuntando también a la aceptación del hecho y también a cómo seguir después de esto. En la mañana de hoy, por ejemplo, aquí estuvimos conversando y exponiendo a través de todos los subsistemas la importancia que es trabajar en esa tríada, escuela, familia y comunidad. Pero no es solamente la familia, es la comunidad territorial. Nosotros en el barrio Maracaná necesitamos realmente trabajar con otros agentes sociales que allí viven o que allí tienen, ya sea la policlínica, ya sea la seccional policial. Tenemos que abrirnos y activar otros actores sociales. Y el precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, ante este cuádruple asesinato en el barrio Maracaná, volvió a insistir en la necesidad del patrullaje militar. Discrepó con quienes dicen que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para ello y aseguró que la gente respalda la idea. Y por acá pasan porque no hay cómo controlar el ingreso. Vienen barcazas por la hidrovía, tenemos puentes, hay cielo abierto para las avionetas. Yo creo que esa es la primera cosa, blindar. La segunda, cambiar algunas leyes. La tercera, poner un fronting importante en la lucha contra el narcotráfico, y las 47 familias que dicen que lo controlan todavía son organizaciones familiares en Uruguay. Creo que ahí podemos ponernos de acuerdo y tener mucha información. Blindar con cámaras. Hay barrios que no tenían fibra óptica y si no tienen fibra óptica no tienen cámaras. Y las cámaras no tienen miedo, los vecinos sí. Por eso no cuentan, por eso no denuncian, porque siguen viviendo ahí. Tecnología, recursos para eso, más republicana, que es la policía más parecida a los militares, porque va para adelante y se bajan de un blindado y tienen un uniforme militar y usan casco y armas largas y cuando llegan vuelve el silencio al barrio, se acaban los tiros. Por eso creo que sobre esas cosas podemos ponernos de acuerdo, porque si no le damos con todo al narcotráfico dentro de algunos años, vamos a ser Rosario, vamos a ser las favelas de Río, podemos ser Ecuador, podemos ser Bolivia, podemos ser Colombia y peor, podemos ser México. Entonces, los militares ahí pueden cumplir un papel, son fuerzas disciplinadas, bien entrenadas, sometidas al orden jerárquico y jurídico. Y el ex viceministro del Interior, Juan Faropa, dijo que no hay soluciones rápidas. Faropa, que es asesor de Yamandu Orsi, dijo que la seguridad debe verse desde distintos puntos de vista. Y tan falso como negar la prevención del delito es como solo depositar en la prevención todas las posibilidades de acción. Muchas veces, lamentablemente, el sistema político, cuando toma la seguridad como una punta de lanza electoral, necesariamente tiene que plantearle a la gente propuestas que honestamente debe saber que no son posibles de realizar. O sea, las propuestas de seguridad requieren para una gran parte de la población, para todos nosotros, porque la seguridad es fundamental para la vida cotidiana, requiere respuestas rápidas. Y está bien que el Estado tome algunas medidas que son de impacto rápido, pero siempre y cuando le plantee a la gente, miren, estas medidas es como cuando hay una persona accidentada y lo primero que tenemos que hacer es estabilizarlo, ¿no? Tratar de que pare la hemorragia, tratar de ver cuáles son las principales heridas, pero si no realizamos luego un trabajo a largo plazo, esto que hacemos ahora no va a servir para mucho. O sea, usted está diciendo que los que dicen que tienen la llave o la respuesta a los problemas de seguridad a corto plazo están mintiendo. Es duro decirlo, pero sí. Sí. Yo lo puedo decir, no tengo ningún problema, porque técnicamente estoy convencido de que es una mentira
establecer que hay una solución a la seguridad para mañana. Y el especialista en temas militares y sobre todo en la relación entre civiles y Fuerzas Armadas, estamos hablando de Julián González Guller, dijo que rechazó la propuesta de Gandini. Dijo que es riesgosa porque a su entender las Fuerzas Armadas no se depuraron luego de la dictadura y tampoco se entrenan para realizar patrullajes en áreas urbanas. Los militares no están preparados, ni formados, ni equipados para, digamos, lo que él plantea, sea patrullaje, que además no se sabe qué van a ir a pasear por la calle y a mostrar su armamento, arriesgándose a que le peguen un tiro. ¿Y qué hacen si aparece un problema? Para peor, digamos, tenemos una experiencia muy lamentable en nuestro país respecto a los militares en la calle. Todavía estamos lejos de que las Fuerzas Armadas hayan abandonado su concepción, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas siguen sosteniendo que actuaron bien durante la dictadura. A diferencia de Gandini, González Guller considera que la ley vigente desde 2018, que habilita el patrullaje militar en la faja fronteriza fuera de centros poblados, no garantiza que las Fuerzas Armadas puedan hacer correctamente la misma tarea en ciudades. Esa ley excluye expresamente las zonas pobladas. Y eso es lo que quiere Gandini con su propuesta, pasar a patrullar zonas pobladas. Por algo se excluyeron las zonas pobladas de esa ley. Y nos vamos a otros temas porque no registra avances la investigación sobre jerarcas de gobierno o ex jerarcas en lo que tiene que ver con la investigación de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet y tampoco a la entrega del documento, la destrucción de un documento público. Por este tema, bueno, estuvieron ya las declaraciones del senador nacionalista y exministro del Interior Luis Alberto Heber, también del ex canciller de la República Francisco Bustillo y del jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, quien declaró como testigo. Si yo hubiese accedido a lo que me pedían, hoy seguiría siendo subsecretaria, pero habría cometido un delito. No dormiría tranquila y creo que la dignidad está por arriba de cualquier cargo que uno pueda tener. Yo la pasé horrible, créanme. Eso declaró el 1 de noviembre pasado la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores y actual precandidata presidencial colorada Carolina H., al fiscal de Delitos Económicos y Complejos Alejandro Machado. Tras detallar una serie de hechos que incluyeron presiones para que pierda su celular, borre chats presentados como prueba y un documento certificado que ella entregó al director de Jurídica del Ministerio. Luego de eso, el entonces asesor del presidente Luis Lacalle Pou, empleado de Conmebol y actual asesor del precandidato Álvaro Delgado, Roberto Lafluf, le dijo que destruyó el documento y que debía volver a presentarlo. Tanto fuentes de fiscalía como abogados de algunos de los ex jerarcas confirmaron a MBD Noticias que el expediente no ha tenido avances y que tampoco está prevista alguna acción a corto plazo. El fiscal Machado prioriza definir sobre el caso referido a la expedición del pasaporte de Sebastián Marcet y otros expedientes que tiene su sede, añadieron las fuentes. A fin del año pasado se manejó en diferentes medios que Machado citaría al presidente Lacalle Pou por estar presente al inicio de la reunión en la que Lafluf le pidió a H y al entonces subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, que borrara chats donde mencionaba a Marcet. También se esperaba que el fiscal citara a Lafluf por la presunta destrucción de un documento presentado por H en el que estaban protocolizados estos chats, pero hasta ahora no ocurrió. Bustillo renunció tras hacerse públicos los mensajes en que le decía a H que perdiera su celular. El exministro es funcionario de Cancillería, por lo que sigue en uso de licencia, y el actual ministro, Omar Paganini, no ha decidido qué función cumplirá. Por su parte, Luis Alberto Heber retomó su banca en el Senado y Maciel es asesor de un director nacionalista en ANCAP. Según declaró H en Fiscalía, todos ellos, además de los ex directores generales de Secretaría del Interior Luis Calabria y de Cancillería Diego Escuder, el director de prensa de Cancillería Horacio Abadí y el jefe de gabinete y enlace de inteligencia, ahora embajador en Alemania, Fernando López Fabregat, participaron en una reunión previa a la interpelación que impuso el Frente Amplio en una sede del Ministerio del Interior en el Prado, en que se acordó ocultar los chats de WhatsApp entre ella y Maciel, en los que hablaban sobre Marcet, y fingir que no lo conocían cuando se tramitó su documento.
La fiscal Sandra Freitas, que investiga la denuncia falsa contra Yamandú Orsi, dice que la causa continúa abierta y se están tomando declaraciones a un número importante de testigos y serían 15 en total. Recordemos que esta denuncia falsa fue realizada por una mujer trans, Paula Díaz, y que continúa abierta. Según diálogo con Telenoche, la fiscal Fleitas dice que aún resta que declaren en fiscalía políticos del actual gobierno, también del Frente Amplio y los distintos partidos de la coalición, así como también periodistas. La fiscal Fleitas señaló que solicitó pericias que aún no tienen resultados y que serán determinantes para la investigación. Además, apuntó que hasta el momento no cuenta con evidencia que indique que haya vinculaciones entre la denuncia falsa contra Orsi y el ex senador nacionalista Gustavo Penades. De todas maneras, según lo expresado Telenoche, Fleitas le solicitó a la fiscal de delitos sexuales, Alicia Guione, que en caso de que surja algún elemento que sea de interés para la investigación del caso Orsi, se lo aporte. Y vamos a cambiar de tema porque se realizó el primer foro de derecho a la alimentación organizada por la Red Internacional de Economía Humana. Allí especialistas de la medicina, de la economía, también de la sociedad civil, coincidieron en que es necesario invertir de forma urgente y de manera multisectorial en la infancia y en la adolescencia. Que esta malnutrición que nosotros decimos que además en algunos lugares se da de forma estructural y que tienen que ver con otras variables, porque en general la inseguridad alimentaria está en los hogares donde hay más pobreza, la inseguridad alimentaria se desarrolla más en hogares monoparentales, con mujeres a cargo, la inseguridad alimentaria se da en lugares donde además esos niños están privados muchas veces de concurrir a un centro educativo o lo hacen en menor manera, todo lo cual confluye, ¿no?, a que el rendimiento sea menor de lo esperado. Cuando hacemos referencia sobre todo a los nutrientes críticos, sabemos que hay algunos elementos, vitaminas, minerales, que son indispensables para el desarrollo neurológico. ¿Qué quiere decir esto? Que ese cerebro, que además de ese niño que se está formando intraútero, porque también las deprivaciones maternas tienen impacto en lo que va a acontecer con la vida de ese niño, esas deprivaciones y esas alteraciones en el desarrollo neurológico no solamente producen efectos a corto plazo, sino que también producen efectos a mediano y largo plazo, con un rendimiento cognitivo menor al esperado para su edad y con un rendimiento después en las pruebas de inteligencia que puntean menor, que eso lo va a trasladar a la capacidad de lograr trabajos y de buena calidad además. Para mí la infancia y la adolescencia no admite demora. O sea, si nosotros queremos pensar en un país productivo a largo plazo, es inevitable tener que invertir en primera infancia. Es inevitable tener que invertir en adolescencia también. Así que para mí es urgente. El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer sus últimos datos con respecto a la tasa de actividad y también de desempleo. La tasa de actividad para todo el país se ubicó en 64.1% en abril, la tasa de empleo en 58.3% y la tasa de desempleo se ubicó en 9% según el Instituto Nacional de Estadística. La tasa de actividad en Montevideo es un poco superior al resto del país, se ubicó en 64.9% y en el interior fue de 63.6%. En tanto, la tasa de empleo se ubicó en 60% en la capital y 57.3% en el resto del país. En tanto, el desempleo fue de 7.6% en Montevideo y en el interior fue mayor, 9.9%. Entre las personas que trabajan, 9.4% se encuentra subempleada y mientras que el 21.3% no tiene registros en la seguridad social, es decir, está completamente en negro. Y a 6 semanas de comenzada la vacunación antigripal, se suministraron 377.000 dosis de las 700.000 adquiridas para este año, poco más de la mitad. También se informó que la cobertura en personas embarazadas alcanza 14% y en niños y niñas de hasta 5 años es 8%. El reporte recoge datos para el domingo, hasta el domingo 2 de junio, es decir, hasta el domingo que pasó. Da cuenta de que la segunda semana, del 29 de abril al 5 de mayo, fue la de mayor adhesión a la campaña con más de 79.000 dosis aplicadas. Según el informe oficial, la cobertura de la población de riesgo aumentó en todos los grupos. En las personas residentes en centros de larga estadía, la vacunación superó las expectativas y abarcó a más personas que las esperadas. Además, en las personas embarazadas pasó de 9,6% a 14,03% en los últimos 14 días y en personas mayores de 65 años pasó de 19,58% a 25,34%.
Y la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, dijo que durante este periodo de gobierno hubo retrocesos en materia de salud, tanto en lo que tiene que ver con políticas antitabaco como en la complementación entre prestadores y en la compra también de medicamentos. Su propuesta de campaña, conocida como Plan País, incluye ideas para avanzar en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que presentó acompañada por todos los ex y exministras de Salud Pública de los gobiernos del Frente Amplio. Las y los exministros de Salud de los 3 gobiernos del Frente Amplio, María Julia Muñoz, Daniel Olesker, Jorge Venegas, Susana Muñiz y Jorge Basso, participaron de la presentación. Carolina Cose destacó que el sistema integrado de salud creado por el Frente Amplio hoy debe profundizarse, reconstruirse y llegar a la educación. En ese sentido, hizo varias propuestas. Hacer mucho énfasis en la cercanía y para esto generar policlínicas barriales en el territorio de manera que haya un primer centro de atención, un centro de atención de primer nivel cada 1.500 personas aproximadamente. Y para poder lograr eso es obviamente necesario aumentar la inversión en salud, pero también es necesario el segundo aspecto que tiene que ver con la complementación, cercanía y complementación. La complementación entre los prestadores privados y el prestador público no está siendo efectiva. Para aumentar la calidad, fortalecer el rol de ACE como líder en el avance del sistema y algunos aspectos vinculados, varios de los exministros lo nombraron, con incorporación de tecnología, incorporar telemedicina a lo largo y a lo ancho de todo el país. Cose dijo que durante este gobierno hubo retrocesos en las políticas de salud. Se ha retrocedido en complementación, se ha retrocedido en lo que es medicamentos, se ha retrocedido en lo que es la política antitabaco, bueno, por eso, y sobre todo se ha retrocedido en lo que es el contacto con la ciudadanía. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando sobre el proyecto de ley de medios que hoy comienza a debatirse en la Cámara de Diputados. Ya venimos. Uno de los temas que que venimos siguiendo en toda la ciudadanía, sobre todo también los medios de comunicación, tiene que ver con el proyecto de ley de medios que fue votado el 14 de mayo en el Senado. Hoy estaba puesto en el orden del día en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? Bueno, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en esta jornada porque el Partido Colorado pidió postergar la votación final porque no estaba de acuerdo con un artículo, el 72. Pero desde la sociedad civil son otras las miradas y por eso queríamos invitar a Gabriel Kaplum, docente grado 5 de la Universidad de la República, de la Facultad de Información y Comunicación. Además integra la Coordinación por una Comunicación Democrática que trabaja desde hace mucho tiempo en la ley de medios, la vigente y bueno, y las miradas hacia esta que está acá ahora. ¿Cómo andás, Gabriel? Bien, un placer tenerte esta mañana con nosotros. Muy bien, contento de estar acá. Bueno, me alegro. También yo, porque bueno, hace mucho tiempo venís siguiendo todo este tema. ¿Qué puede pasar hoy? No lo digo desde el punto de vista político, sino, es decir, solo sacando el artículo 72, que ahora el Partido Colorado dice que no lo va a votar porque contraviene o va contra la libertad de prensa, aditivo que puso Cabildo Abierto, y que además las organizaciones de la sociedad civil han como puesto mucho foco en eso. Pero, ¿cuál es el impacto de esto y cuál es el impacto de si queda fuera? Bueno, el artículo 72, que ha sido tema de polémica en estos últimos días, obviamente nos preocupa. Su redacción casi se parece a la censura, pero además de un modo vago. Quien lo aplique finalmente puede llegar a decir: la información que usted dio no es equilibrada, no es adecuada, usted no puede, medio de comunicación, espacio en un medio de comunicación, seguir haciendo lo que está haciendo. No está explícito en el artículo cuáles son las sanciones, pero la ley toda prevé sanciones y, como bien dijo una de las senadoras oficialistas, concretamente la senadora Bianchi, sí se va a aplicar porque toda la ley se aplicará. Entonces podría haber medios sancionados si se decide aplicar este artículo del modo en que se puede aplicar por su amplitud y vaguedad. Entonces ahí hay una preocupación, pero como tú bien decías, para nosotros, y particularmente lo digo a título personal, pero también desde los que hemos estudiado este tema hace mucho tiempo, eso no es lo más preocupante. Hay cosas
enormemente preocupantes en la ley, como la cuestión de la concentración, la transparencia. Ahí, por ejemplo, hay dos focos clave. Y la participación ciudadana, pero vamos Claro. por parte. Primero, ¿qué cambia si se aprueba? Bueno, parece que no se va a aprobar, no sé si por el veto o porque no van a dar los votos, pero ¿qué pasa si se aprueba, como está previsto, la concentración de medios? ¿Cuál es la implicancia, Sí. por ejemplo, que tendría para la ciudadanía? Dice, ¿a mí qué me puede importar? Bueno, importa mucho, ¿no? Porque cuanto más concentrados están los medios en pocas manos, menos posibilidad de no solo información, sino de todas las voces, las miradas, tengan presencia en el espectro radioeléctrico, en la televisión, en la radio, en el cable. Eso es muy importante porque hoy tenemos un límite de concentración que se ha cumplido mal, hay que decirlo, que se ha incumplido muchas veces, de no más de 3 en total cuando uno suma AM, FM, televisión. Esto lo sube a 5 para el área metropolitana y a 6 para todo el país, que casualmente coincide más o menos con la concentración que ya hay. Casi que parece, legalicemos lo que está, nadie tiene que desconcentrar nada. Y en el mundo eso está muy estudiado. Cuanto más alta la concentración, menos pluralismo, menos diversidad. También hay un tema con la extranjerización, ¿no? La posibilidad de que empresas extranjeras puedan... Sí, eso estaba completamente vedado hasta ahora. Siempre se le encontró, lamentablemente, algunos subterfugios. Por ejemplo, testaferros que aparecen que son nacionales, pero sabemos que hay un dueño extranjero detrás. En realidad, la ley vigente habla de grupo económico y debería quedar claro que ese que está detrás es realmente el dueño, y bastaría con que se aplique bien la ley vigente para que no siga pasando eso. No se ha aplicado bien, pero ahora además, si efectivamente se aprueba esta nueva ley, esos límites prácticamente desaparecen, porque empiezan a aparecer figuras como un 50% de propietarios extranjeros, de propiedad de extranjeros en un medio, abre la ventana para que efectivamente extranjeros sean dueños de medios de comunicación, como ya está pasando, pero sería ahora de un modo completamente legal, digamos. Y eso podría generar, por ejemplo, menos fuentes de trabajo, menos medios, sobre todo pienso en el interior también. Sí. ¿Puede pasar eso? Sí, porque además ahí esto suma un problema muy antiguo, que es esta tendencia a tomar contenidos ya realizados, repetirlos, enlatados que ya están listos en televisión, pero también retomar una señal que ya se emitió o que se está emitiendo en otra emisora radial, y entonces en realidad ahí no hay trabajo, ahí lo que hay es repetición de algo ya hecho. Ese es un problema viejo en Uruguay, en muchos medios, que todos suponemos, los que estudiamos estas cosas, va a agravarse con este proyecto que está en el Parlamento ahora. También desde la sociedad civil, desde la universidad, han hecho énfasis en que también, si se aprueba este proyecto de ley, se limita, se acota o elimina, no sé cómo podría poner, el control ciudadano o la participación ciudadana. ¿A qué se refieren concretamente y bueno, cuál puede ser ese cambio? Bueno, yo diría que eso es casi lo más grave de todo y lo más claro, contundente. La ley vigente previó varios mecanismos de transparencia y de participación ciudadana. Vale la pena recordarlos. Por un lado, una comisión asesora que, si bien no es vinculante, es decir, el gobierno no tiene la obligación de seguir sus recomendaciones, sí tiene la obligación de convocarla para que emita esas recomendaciones, y lo que ha sucedido en general es que las sigue. Los gobiernos, con buen criterio, les cuesta mucho estar en contra, actuar en contra de una recomendación de una comisión muy amplia que, por ejemplo, a la hora de asignar una frecuencia de radio o de televisión, escucha primero la opinión de representantes de los propios medios de comunicación, de los medios comunitarios también, del sindicato de periodistas, de los productores audiovisuales y de la academia. En mi caso me ha tocado estar presente, por ejemplo, en esta Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, Chasca, por la Universidad de la República. Esa ventana de transparencia y participación desaparece. Desaparece también otra que quizás mucha gente no conozca, pero algunos la deben recordar muy bien, sobre todo la gente del interior. Cuando se va a asignar una frecuencia, se licita, se abre a la posibilidad de que se establezca un nuevo medio y hay propuestas para
ese nuevo medio de comunicación, sea un canal o una radio, la ciudadanía de esa localidad, pero además cualquier ciudadano del país, puede ir a escuchar las propuestas que existan, puede opinar sobre esas propuestas, y me consta, lo he visto en una cantidad de audiencias a las que me tocó asistir, lo interesante que resulta eso y lo útil que resulta eso. Ciudadanos de una localidad que dicen, por ejemplo, este señor que está proponiendo hacerse cargo de una radio ya tuvo otra antes y su comportamiento no fue el adecuado. O por el contrario, elogia la trayectoria de alguien que ha tenido antes responsabilidades con un medio de comunicación. Esa ventana de transparencia, de vuelta no vinculante, pero muy útil, desaparece también. Transparencia y participación. Había varias otras previstas que no llegaron a implementarse. Por ejemplo, el Consejo de Comunicación Audiovisual, un organismo muy interesante por su pluralidad, por su manera de integración, que iba a ser la principal autoridad de aplicación de la ley. Nunca llegó a implementarse por un bloqueo parlamentario que se produjo hace varios años. La Defensoría del Público, que es una pena porque la Institución Nacional de Derechos Humanos la tiene a su cargo y debió activar una cantidad de mecanismos que algunas veces usó, pero muy poco. Nunca nombró, por ejemplo, a un relator especial para esa área. Y también tiene a cargo, porque está vigente la ley, un Plan Nacional de Educación para la Comunicación, un tema que parece como muy menor y muy olvidado, pero que cuando uno viaja por el mundo, y yo vengo justamente de estar en algunos otros países latinoamericanos y el año pasado también en algunos europeos, es impresionante la cantidad de políticas públicas que se han desplegado en el mundo para la educación ciudadana en materia de comunicación, y que aquí nunca llegaron a tener presencia. Incluso algunas experiencias bien interesantes han desaparecido o están en un estado muy disminuido y no hay políticas para esto. ¿En qué lugar nos deja Uruguay? Te pregunto por lo siguiente, ¿por qué UNESCO, el Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, todos han hecho pronunciamientos bastante más amplios sobre el cuestionamiento de la ley y la preocupación de no respetar los estándares de libertad de expresión? ¿Qué rol juega este tipo de pronunciamientos en el caso de aprobarse la ley y cómo queda parado Uruguay? Sí, yo diría que muy mal en este sentido, y es una pena porque Uruguay tenía y tiene todavía la posibilidad de estar mucho mejor parado en este sentido, porque hay estándares que los organismos internacionales de hace mucho tiempo vienen planteando y que Uruguay estaba llegando, arrimándose a ellos, y se hubiera arrimado muchísimo más con una aplicación integral de la ley vigente. Ahora no se aplica, se ha aplicado poco en muchos casos, pero con este nuevo proyecto, si llega finalmente a ser ley, vamos muchos pasos hacia atrás en materia de concentración, en materia de transparencia, en materia de participación social. Yo te quería preguntar, y ya con esto tenemos que ir cerrando, ¿por qué es una ley que se ha insistido desde el principio de esta administración y finalmente, bueno, es decir, ¿a quién se está defendiendo con esto? Sí, uno tiene la impresión que tiende a mantener y asegurar lo que ha sido la historia de los medios de comunicación uruguayos, muy concentrados en muy pocas manos. Hay algunos colegas, compañeros que han dicho, más que una ley parece un modelo de negocios pensado para estas empresas concentradas que van a mantener su poder si efectivamente se aplica, prácticamente sin ningún control, y los pocos controles que hay para favorecerlas aún más en el modo en que han realizado sus negocios, ¿no? Poca producción propia, poco estímulo a la producción nacional, mucha concentración, muy poca transparencia, ninguna participación social. Gabriel Kaplun, un gusto, como siempre, poder conversar contigo. Gracias. Nosotros ahora vamos a seguir con el tema, vamos a estar recibiendo a nuestro compañero Eduardo Delgado desde el Parlamento, a ver qué novedades tiene desde allí. Eduardo, buenos días. Muy buenos días, Pilar. Así seguimos en tema, porque es un día fundamental hoy para el destino que tendrá esta ley de servicios de difusión de contenido audiovisual. Dentro de unos minutos, a las 9 de la mañana, está previsto que la ministra de Industria venga a la comisión del mismo nombre aquí en Diputados, junto al directorio de la URSEC, para hablar sobre esta ley, que a las 11 está previsto sea parte del plenario de diputados. Se podría votar allí la ley. Hay que recordar que solo puede votarse a favor o en contra
otra sin modificaciones tras ser votada antes en el Senado. Pero esto puede cambiar a las 10 con la reunión de coordinación de bancadas que habrá a esa hora, donde el Partido Colorado hará oficialmente el planteo de que ya dimos cuenta más temprano en MBD Noticias de postergar la votación de esta norma. Esto es debido a que el Partido Colorado tiene serias diferencias disidentes con parte del contenido, fundamentalmente con el artículo 72, que ha sido tan cuestionado por organizaciones tanto del Uruguay como internacionales referidas a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Hay que recordar que el Partido Colorado lo que plantea es que para votar esta norma tiene que haber un compromiso público explícito del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de que vetará ese artículo 72 de esta ley. Y bueno, esta situación pone en un brete al presidente, porque si bien dentro del oficialismo se habla, digamos, aquí tanto en el Parlamento como a nivel del Ejecutivo, que el presidente vetaría este artículo, tenían previsto hacerlo después de aprobada la norma en diputados. Si lo anuncia antes, también puede tener una nueva situación de rispidez, de diferencia con uno de los socios de la coalición de gobierno, que es Cabildo Abierto, el que propuso este artículo, que fue votado en el Senado por todo el oficialismo y en contra por el Frente Amplio. Hay que aguardar qué pasa en esta jornada con esta situación, donde además también a las 10 en esta reunión de coordinación de bancada se puede definir que en el plenario de diputados se vote la ley de financiamiento político, que fue previamente aprobada en el Senado, en este caso sí con votos tanto del oficialismo como de la oposición, si bien hubo algunos matices en cuanto a esto. La discusión en el oficialismo sobre esta ley de medios solo está en torno a este artículo 72, no al resto de la norma, que ha sido cuestionada tanto por el Frente Amplio como decíamos también por organizaciones sociales. Hay que recordar en ese sentido que, por ejemplo, el sindicato de Antel realiza un paro de 24 horas con una manifestación aquí en las afueras del Palacio Legislativo en contra de esta norma, entre otros cuestionamientos, hablan de que afecta seriamente justamente al ente estatal y que además impulsa la concentración de medios y la posibilidad de la extranjerización de medios de comunicación. Estaremos atentos aquí en el Parlamento en un día clave para esta nueva ley de medios. Muchísimas gracias, Eduardo. Vamos a ver si es un día clave, qué es lo que va a pasar hoy. Muchos ojos atentos allí. Nosotros nos venimos a otros temas y vamos a ver actividades para niños y niñas. Esto va a ser desde junio hasta septiembre, organizados por la Intendencia de Montevideo, que será en distintos barrios y gratuitos. Además, el objetivo es asegurar el acceso a la cultura mediante acciones recreativas, artísticas y también educativas. Se concentra más sobre todo en las semanas de vacaciones, pero no solo, para que se generen actividades gratuitas y que haya un acceso a la cultura y a la expresión de muchos niños y niñas de la ciudad. Pero no solo el acceso, sino la construcción de su voz. Cada una de estas propuestas, hablábamos de varias de ellas, por ejemplo, Divercine propone generar audiovisual con la opinión de niñas y niños sobre los 300 años de Montevideo. Vamos a tener la primera Bienal de Arte Infantil y para eso vamos a generar una serie de talleres en barrios de Montevideo que le den herramientas a esos niños y niñas para expresarse, y eso empieza el 15 de junio en la Terminal Goes, pero bueno, vamos por otros barrios de Montevideo, también va a haber talleres de ese espacio en el Mercado Modelo, en las semanas en que se va a desarrollar Montevideo a Jugar, que es a partir del 1 de julio, cuando arrancan las vacaciones. Cada una de las acciones tiene giras distintas. En el caso, por ejemplo, de Teatro en el Aula, arrancan en Florencio Sánchez, pero esa obra se va a representar, que no es solo una obra, también hay una instancia de diálogo con los, en este caso, adolescentes que participan, con las y los adolescentes que participan, que va a ser sobre historias mágicas de Montevideo, y en ese escenario vamos a recorrer todo Montevideo con esa obra para generar, te pongo un ejemplo, ahí va a estar en todo el territorio montevideano. Después, en el A, en el municipio A, y en el G, Montevideo Jugar va a tener fechas específicas en el polideportivo del municipio G y en el Julio Arévalo también. Pongo estos ejemplos. También ya puse cómo va a ser la Bienal. La Bienal también va a estar descentralizada y después en el momento de la exposición, ya en septiembre, agosto-septiembre, bueno, vamos a elegir un espacio para exponer el producto de ese trabajo de todas estas niñas y niños. Y vamos con temas internacionales. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se debate entre las presiones populares para aceptar la propuesta de paz de Estados Unidos y liberar a los rehenes y las posiciones radicales de sus aliados a la ultraderecha que amenazan con abandonar el gobierno si la misma propuesta es aceptada.
En un nuevo intercambio de posiciones públicas en las que no parece haber total claridad por parte de Israel con respecto a su propia propuesta sobre el cese al fuego, expuesta por Joe Biden hace 2 días, el ministro de Defensa israelí afirmó este domingo que su país no aceptará que Hamás siga gobernando Gaza en ninguna fase del proceso para poner fin a la guerra y que está examinando alternativas al grupo islamista. Sin embargo, Pierre Falk, principal asesor del primer ministro Netanyahu en política exterior, confirmaba que Israel había aceptado el acuerdo marco para poner fin a la guerra de Gaza, que fue presentado por Biden, aunque lo describió como defectuoso, y que las condiciones israelíes en cuanto a la liberación de los rehenes y la destrucción de Hamás como organización terrorista genocida no han cambiado. Horas antes, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, había dicho que si Hamás aceptaba el acuerdo para poner fin a la guerra, Estados Unidos esperaba que Israel también lo aceptara, luego que el presidente Biden afirmara que es hora de que termine la guerra, al anunciar su plan dividido en 3 partes que comenzaría con un alto al fuego de 6 semanas. En medio de protestas cada vez más intensas y presiones para que el gobierno acepte el acuerdo para liberar a los rehenes, el ministro de Finanzas y el ministro de Seguridad Nacional de Israel dijeron que se oponían a llegar a cualquier acuerdo antes de que Hamás fuera destruido, ya que esto significaría un triunfo del terrorismo. Y vamos a otros temas, porque la sonda china Chang'e 6 despegó este martes de la Luna tras haber recogido muestras de su cara oculta. La sonda lunar china Chang'e 6 ha despegado este martes de la Luna tras haber recogido por primera vez en la historia las primeras muestras de la cara oculta de la Luna. Según ha informado la Administración Nacional del Espacio de China, el módulo ascendente de la sonda ya ha ingresado en una órbita predeterminada alrededor de la Luna y las muestras ya han sido almacenadas en un contenedor dentro del módulo ascendente. La sonda, que ha superado el desafío de las altas temperaturas de la Luna, despegó de la Tierra el pasado 3 de mayo y su viaje de ida y vuelta se prolongará unos 53 días. Para la recolección de muestras se han utilizado 2 métodos, un taladro para obtener muestras subterráneas y un brazo robótico para recoger muestras de la superficie en diferentes ubicaciones. Tras la recogida de las mismas, el módulo de aterrizaje desplegó por primera vez una bandera nacional china en la cara oculta de la Luna. Este programa, Chang'e, es nombrado en honor a una diosa de las leyendas chinas que se cree que vive en la Luna y comenzó con el lanzamiento de una primera sonda en 2007. Habrá que seguir de cerca a ver qué pasa con esta sonda. Hasta aquí llegamos con esta primera edición de MBD Noticias. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55. Nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.